They have no aggressive intent or purpose of their own. The nations of NATO have been engaged in building for themselves allocated by NATO nations. ¿Se acuerda de esa película de Durmiendo con el enemigo? Bueno, pues esto es mucho peor, porque es más que Durmiendo con el enemigo. No sé cómo nombrarlo, ya me ayudará Javier, porque hoy es un masterclass con Javier Martínez. Pero imagínese usted que de amigo querido, hermano del alma, pasa a ser su enemigo, pero más aún su vasallo, se doblega, pero más aún su verdugo. ¿De quién estamos hablando? Escuchemos el reportaje inicial de Shadi Narváez. Esto es Detrás de la Razón. Yo soy su servidor Roberto de la Madrid y comenzamos. Construyeron la fuerza militar más letal de toda la historia. Members also developed niche capabilities that are pooled for the benefit of the alliance as a whole. Aviones, barcos, submarinos, satélites y armas nucleares. Quizá ahora no sean el único y más poderoso ejército debido a la tecnología hipersónica de Rusia, pero aún la OTAN y Estados Unidos siguen teniendo el poder devastador. Construyeron el bloque económico más poderoso del mundo. La economía de Estados Unidos y la Unión Europea aún hoy aplastan juntas a cualquier unión en el mundo. Construyeron un poder médico, científico, social, periodístico, artístico. Estados Unidos y Europa. Es lo que han construido. La construcción de este poder fue encabezada desde Washington, desde la CIA, el Pentágono, desde las corporaciones transnacionales y desde los institutos de pensamiento financiados por la élite financiera global sin patria, que impone y dispone en Washington. Entonces, ¿Estados Unidos es el benefactor, guía y protector de Europa? ¿O son amigos? ¿Son compañeros? ¿Son socios? ¿O son enemigos hipócritas? ¿O peor aún, son el enemigo en casa? ¿O más aún es el verdugo? Preguntemos. Gracias siempre al público, porque el público es el que nos enruta hacia los temas, porque el público es el que nos critica, nos aplaude, nos indica, y gracias a ellos pues nosotros vivimos, todos nosotros los que estamos aquí, el que agarra la cámara, los analistas por supuesto, y el único objetivo es el ser humano, y el ser humano no se le debe de perder de vista a nadie, ni a un padre de familia, ni a una madre, ni a unos hijos, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los maestros de la escuela, pero sobre todo a los gobiernos y sobre todo a los que mandan sobre los gobiernos y confabulan contra el ser humano. Cuando se pierde de vista eso, entonces pues tenemos esto y esto que vamos a explicar hoy. Javier, qué gustazo de que estés en esta masterclass para saber lo que nos están haciendo, y no solo
que atañe a los ciudadanos europeos, sino son los ciudadanos del mundo y al engaño mundial y a las mentiras que siempre hemos vivido. Estados Unidos, verdugo, amigo, enemigo de Europa y del mundo, y no de Estados Unidos como tal, porque hay muchos amigos estadounidenses, del pueblo estadounidense, sino esos que manejan Washington. Son todos tuyos los micrófonos, querido Javier, un abrazo, adelante. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, equipo de Detrás de la Razón, y un gran abrazo a toda la audiencia. Hay veces, hay un dicho que se dice que hay amigos que son peores que miles de enemigos concentrados. ¿Y por qué digo esto? Porque a los enemigos como a los amigos, por sus hechos les conoceréis, no por las palabras, no por la pantomima. A ver, empiezo. Estos días he tenido acceso a un documento desclasificado de la CIA, que si bien, y lo he contrastado además, si bien me llegó a través de un portal por el cual contactan stalkerzone.org, luego lo contrasté con la propia página web de la CIA, cia.gov, G-O-V. Es un documento de 219 páginas. Es el trabajo de investigadores de la Universidad de Georgetown por orden de las divisiones del Ministerio de Defensa, y es un documento desclasificado porque tiene más años que yo. Es decir, este documento hace 65 años, en concreto el 1 de agosto del año 57, el documento se llama Resistance Factors and Special Forces Areas in Ukraine, lleva una codificación numérica 50X1/HUM, en donde, resumiendo estas 219 páginas, les diría que la CIA estaba preparando una guerra en Donbass ya en el año 1957, es decir, bastante más ya que medio siglo, hace 65 años, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania contra la República Socialista Soviética de Rusia. Es decir, preparaba en ese estudio de todas las personas que he citado antes, preparaban lo que era un levantamiento antisoviético y otras que califico yo de barbaridades occidentales, porque de lo que se trataba era de la división a favor y en contra de Moscú a lo largo justamente de la misma frontera, y voy a decir más datos, que hoy mismo separa a la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y Crimea del resto de Ucrania. Se estaba en este documento, en este trabajo del grupo de investigadores de la Universidad de Georgetown, pagados por el Ministerio de Defensa norteamericano, se trataba de crear factores de resistencia y áreas de las fuerzas especiales ucranianas para lo que se llamaba en el documento National Liberation Movement in Ukraine, el movimiento de liberación nacional en Ucrania. La CIA sponsorizaba el llamado Banderist Movement, movimiento banderista. Ya sabemos quién es, si no lo explico, Stefan Bandera, que ahora es un héroe, aunque fue un colaborador de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, un ucraniano a favor de los asesinos nazis de la Segunda Guerra Mundial. El tumor cancerígeno, como todos los tumores, hay que extirparlos a tiempo, a su debido tiempo, porque si no crea metástasis. Ese documento del 57, que entiendo que el contraespionaje de la Unión Soviética podría tener acceso, bueno, pues no se hizo nada, la Unión Soviética cayó, ya no se trata de una guerra de los países del llamado mundo libre contra los países del telón de acero, del terror soviético. Estamos hablando que ahora Rusia tiene un régimen que no es exactamente igual que las democracias occidentales,
pero que no es un régimen soviético. Lo que decía ya ese informe y los preparativos, para resumirlo, esas 130 páginas, he visto que hay un completo análisis de las perspectivas para llevar a cabo una lucha armada antisoviética, repito, en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos, no implicadas directamente, sino a través de lo que hoy llamamos un tipo de guerra proxy, para un posible levantamiento antisoviético y antirruso, independientemente de que ya no fuera soviético. Vemos entonces que más de medio siglo después, es decir, 65 años después, los mapas que en este documento he intentado extraer y escanear, y os lo he enviado, un mapa de ellos, los mapas... Ahí lo vamos a ver si es este. A ver, hay justamente como son documentos del año 57, pues no existían los ordenadores, son documentos en blanco y negro, y es un mapa de Ucrania donde se ve concretamente, según este informe secreto, hay un estudio justamente ahí, Ucranian República Socialista Soviética, con colores más oscuros, desde el negro al gris oscuro, al gris más claro, donde se detallaban ya para este levantamiento, se preparaba una primavera. Recordemos, las llamadas, todos los golpes contra el régimen soviético eran llamadas primaveras, como después de la inexistencia de cualquier bloque soviético, también se llaman primaveras las del norte de África. Se preparaba una primavera rusa, pero principalmente se preparaba antes una primavera ucraniana. Y en ese mapa, concretamente, lo que se ve son... se divide los Estados Unidos, este instituto de estudio dividía Ucrania en 12 subregiones condicionales, en donde se ve de débil a fuerte el sentimiento antisoviético y antirruso. Es decir, curiosamente coincide con el mapa actual desde el 2014 hasta aquí de lo que ha sido el levantamiento y ese, ¿cómo decirlo? Oye Javier, ¿y por qué en el Donbass, por qué en Ucrania y por qué no lo organizaron o no lo querían organizar en Moscú o en San Petersburgo? ¿Por qué ahí? O sea, ¿por qué? Pues por una relación de fuerzas, y cuando se hacen mapas para sublevaciones y primaveras controladas, se mira el desarrollo económico, se mira el transporte, se miran las comunicaciones, se mira la topografía, se mira el clima, se mira además las relaciones, y eso es muy propio de los anglosajones, se miran fundamentalmente las relaciones interétnicas y donde hay mayor, por así decirlo, posibilidad de encender una mecha de división interna de las estructuras que quieres atacar, vía lucha interétnica, y eso está muy presente en Ucrania, y porque las relaciones interétnicas de los por así decirlo, ucranianos de lengua rusa y rusos nacidos generaciones y generaciones en Ucrania, no están a favor de las otras etnias que están en Ucrania y que sí estarían a favor de una integración o incluso, en algunos casos, una absorción por Polonia, porque históricamente Ucrania significa frontera. Ucrania no es históricamente lo que es la Ucrania de ahora. Ucrania era un territorio entre la mancomunidad polaco-lituana, el imperio turco y lo que era el imperio ruso. Eso se ha ido, y el imperio austrohúngaro. Eso se ha ido moviendo las fronteras y se ha ido engrandeciendo lo que era un territorio fronterizo llamado Ucrania, siempre gracias al apoyo del imperio ruso, que iba conquistando territorios al imperio turco y territorios al imperio austrohúngaro y, por supuesto, a los territorios tras la desaparición de la mancomunidad polaco-lituana y lo que fue luego
el reino de Polonia, que fue desintegrándose por sus vecinos alemanes, austríacos y rusos. Por lo tanto, ¿por qué elegir Ucrania? Porque estratégicamente era el punto débil donde podían penetrar, aparte de los intereses en ser un granero para Europa. Ya los nazis tenían ese plan, el Nach dran Osten, es decir, Nach dran Osten era la clave en alemán de los planes nazis de la extensión hacia el este, que eran los graneros para abastecer a la Alemania, al imperio nazi. Y en este caso concreto, el toque de muerte para la Rusia ya no soviética, ya no imperio, sino de la Federación Rusa, sería atacar el corazón de donde nació Rusia, la Rusia de Kiev. Y por lo tanto se ataca mejor yendo hacia el corazón que en donde no hay posibilidad de apoyos. Entonces, en este documento, para terminar sobre esa parte, y luego, si quieres, hablamos de lo que nos prepara nuestro gran aliado, los Estados Unidos, a los europeos, con esa ley que entrará en vigor en enero del 2023. Curiosamente, el acrónimo de esa ley, ya votada y aprobada por Congreso y Senado, se llama IRA. IRA como la ira divina o la ira de Dios, y es el acrónimo de la Inflation Reduction Act, es decir, ley o disposición para reducción de la inflación. ¿A costa de quién? A costa de los europeos. Claro. Déjame cerrar este tema de Ucrania. Entonces quiere decir que el plan no se tiró a la basura, sino que desde el siglo pasado estaba listo y ahora el mapa prácticamente es igual y está ahí la guerra. Déjame contrastar, te preparamos un chocolate, querido Javier, para ver qué opinas, porque así como tú estás denunciando en esta investigación que tú que no estás viendo, o sea, le hablo al público, Javier se preparó para esta clase, redujo 120 y tantas páginas en 3 para poderles explicar. Eso es maravilloso, gracias, te agradezco. 219 páginas, imagínese usted, 219 páginas, estuvo lee y las resumió en 3 páginas para que nos los haga muy entendible. Pero también te preparamos un chocolate, porque así como tú estás denunciando, en este año no olvidamos que el señor Boris Johnson, que seguramente te cae muy bien, dijo más o menos lo mismo. Ahí el Shadi ya lo tiene. Si vamos a poner esa declaración, la escuchas y me dices tu opinión. Dijo más o menos lo mismo que tú, Javier, pero al contrario. Lo podemos poner. I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. Pues ahí está Boris Johnson diciendo exactamente que hay evidencia, según él, de que eran los rusos los que estaban planeando desde 1945 una guerra justamente ahí en Ucrania. ¿Qué le contestamos a Boris, Javier? Pues que si es un hombre de la Universidad de Eton, es una universidad creo que bastante cara, creo que también estudian historia, y entonces desde el año que está diciendo, 1945, Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial estaba ocupada por el ejército alemán de Adolfo Hitler. Entonces, claro que Ucrania estaba siendo desde Rusia liberada en este caso, contra la ocupación nazi. ¿O es que Boris Johnson veía o ve perfectamente la invasión nazi como liberadora? Yo pregunto. Y en cambio la ayuda soviética como ocupación. Es decir, ¿es liberación la ocupación nazi? Y la liberación de los nazis, eso no es. Porque además, diría,
cuando antes del año, ya no me voy al 57, antes del año 45 que dice Boris Johnson, cuando Rusia era una en lo que se llamaba el imperio ruso de los zares, algo que estaban hermanadas la familia real británica con la familia real de los Romanov. No hay que olvidar que la última zarina, la esposa de Nicolás II, era no recuerdo ahora el parentesco, nieta de la reina Victoria, es decir, la reina Victoria fue la gran paridora de casi todas las monarquías con matrimonios en Europa. Era la misma familia la que estaba gobernando, y en esa misma familia Ucrania, como el Gran Ducado de Finlandia, pertenecían a Rusia. Y entonces el zar Nicolás II visitaba Londres a su primo, porque eran primos del rey de Inglaterra, y el rey de Inglaterra visitaba San Petersburgo y Moscú. Y entonces Ucrania no era, ni se cuestionaba en ningún momento que no formara parte de Rusia, al contrario. Es decir, se les invitaba a viajes y cruceros por el Mar Negro que salían desde el puerto de Crimea. Por cierto, Crimea, que antes de ser ucraniana fue rusa, entre otras cosas, porque jamás el territorio ucraniano, jamás en la historia, antes de la conquista de Catalina II de Rusia, jamás fue ucraniano, porque fue Kanatos. Kanatos es un régimen feudal dentro del Imperio Turco, y el Kanato de Crimea fue una conquista a los turcos por el general Potenkin y por la zarina Catalina II. Por lo tanto, lo que les respondería para terminar al ex Prime Minister Boris Johnson es que recuerde, no sé si se puede recordar según se esté el estado mental en el momento que estuviesen dando las clases, porque claro, yo cuando he estudiado en el extranjero intentaba ir sobrio siempre a las clases, bueno, siempre he ido sobrio, pero que recuerde las clases de Eton, que hay muy buenas clases de historia en las universidades inglesas, tanto en Oxford como en Cambridge, y que mire los mapas de historia. Entonces, en el año 45 que él hace la referencia, pues lógicamente era la Segunda Guerra Mundial. Y claro, recuerdo que el aliado del señor Stalin era el señor Churchill, simplemente. Claro. Y antes eran primos, el rey de Gran Bretaña era Her Majesté, era primo de Nicolás II, zar de Rusia, simplemente. Bien, y no hay que olvidar que, bueno, la República Socialista Soviética de Ucrania, pues era el semillero intelectual en ese momento cuando la URSS, ¿no? Porque ahí estaba el desarrollo nuclear, la ciencia, los físicos, hasta los artistas, tenía un florecimiento verdaderamente gigantesco, y eso pues obviamente la inteligencia anglosajona o la anglosfera pues no lo perdió nunca de vista. Javier, vamos al siguiente punto que... adelante, te escucho. Solo un punto para terminar esto. Con todo lo que estoy diciendo y lo que diré luego, yo hago una pregunta. Yo prefiero no dar la respuesta. Se la lanzo al público. Con todo esto que estoy diciendo y con lo que voy a decir más adelante, querida audiencia, pregúntense dónde está la espontaneidad. Espontaneidad, es decir, que salga de la raíz de la inmensa mayoría del pueblo. ¿Dónde está la espontaneidad del golpe de Maidán? ¿Está en las cookies and American Dirty Money, en las galletitas y en el dinero negro de Victoria Nuland y Piat? Porque si las galletitas, las cookies y el American Dirty Money, eso se considera como espontaneidad, apagamos y vámonos. Vámonos. Victoria Nuland es una ejecutiva, bueno, en realidad es una servidora pública, pero bueno, ha estado ejecutando tras bambalinas por muchos periodos presidenciales en Washington, y se le vio, de hecho la denunciaste tú aquí hace un año, que hace años se le vio dando galletitas. De Washington voló a Kiev, a Ucrania, para dar galletitas y ahí promover pues esta revolución
que le llamaron Maidán y que ni era revolución y que ni era nada naranja, sino que era un interés muy marcado para que Victoria Nuland esté ahí dando galletas en la plaza del Maidán. Bueno, el siguiente punto es parte de esta denuncia que estás haciendo, Javier, porque es como el circuito, ese circuito sólido que precede a los procesadores Pentium. ¿Te recuerdas ese circuito que los ponían en las radios de 1980, ¿no? el Solid State, que va entrelazando sus ramas, y estas ansias de conquistar, de hacer guerras desde 1957, como dices, bueno, pues obedece a otra cosa, a ser amigo de Europa. Estados Unidos es amigo de Europa, como siempre se dicen en los discursos. Es que la OTAN está organizada por Estados Unidos y el poder militar para proteger al pueblo europeo. Es que las decisiones que se toman en ambas cúpulas, en la máxima cúpula de Europa y en la máxima cúpula de Estados Unidos, es para cuidar con soberanía, te pregunto, Javier, al pueblo europeo, con sus diversos contrastes franceses, holandeses, españoles. Es para esto, es para decirle al mundo que hay también una unidad y una potencia que se enfrenta a cualquier enemigo, incluidos los extraterrestres, porque incluso Hollywood hizo películas para decir que se podían unir y defendernos de un enemigo extraño, que ahí iba en la narrativa, aunque sea muy tonto hablar también de Hollywood, pero la narrativa de que finalmente era una gran bandera y una gran unión. ¿Es el amigo o es el verdugo, como tú bien titulaste este punto tan importante, Javier? Quiero pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!